Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, depende de qué horas nos estén escuchando. Tenemos a una excelente invitada, una experta en el tema y en esta ya nuestra sexto episodio de la 8ª temporada de la Sociedad Internacional de Nutriólogos, tengo a bien presentarles a la maestra nutrición, dietista nutricionista de la Universidad Colombiana Nacional de Colombia. Ella es especialista en administración y salud por parte de la Universidad Pontificia de Javeriana. Es estudiante de la maestría en educación por la Universidad del Valle de México, formadora y experta en manejo nutricional en pacientes que viven con VIH, SIDA, directora académica del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, CEMON, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología y Nutrición, comité directivo del Grupo Iberoamericano de Estudios de Microbiota y Nutrición, colaboradora, ponente de la Asociación Académica de Nutrición, docente diplomado en nutrición, clínico y dieta, así como, autora y colaboradora del capítulo de libros relacionados con nutrición, VIH y microbiota intestinal, con más de 25 años de experiencia, 28 años ya de experiencia, y es un placer, un gusto, es colombiana, es casi ya mexicana, colombiana, y tengo bien a la maestra Yolanda. Hola. Ya casi. Casi me quedaba sin aire. Maestro, muy buenas noches, gracias. Gracias. Estoy muy contenta con esta invitación. Nosotros más, porque es un tema que rara vez se habla, es un tema que muy pocos nutricionistas, muy pocos nutriólogos estamos no sé si interesados en este tema de la parte de la enfermedad y la salud muscular. Sabemos que la salud muscular y sabemos que al tener un porcentaje adecuado o recomendado de porcentaje de masa muscular es un aliciente para nuestra salud, es una manera de tener a nuestro cuerpo sano, el tener mejor masa muscular sana que no hipertrofia muscular, que son cosas diferentes, pero sí un músculo sano, un músculo que tenga fuerza, resistencia y todas las características que ahorita nos vas a explicar. ¿Qué es la masa muscular en la salud, maestra? Adelante. Bueno, maestro, digamos que a mí me gustaría como comenzar contextualizándonos un poco con respecto a lo que es el músculo, ¿no? O sea, realmente el músculo o digamos los músculos son estructuras que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos, se dice que aproximadamente 600 músculos. Entonces, en ese orden de ideas ya nos vamos imaginando la importancia de tener un buen tejido muscular, porque claramente que de ahí, se despliega una cantidad de funciones de las cuales vamos a hablar más adelante. Hay una definición muy linda que yo siempre utilizo cuando hablo del músculo y es que el músculo es como el motor del cuerpo. ¿Sí? O sea, son como los motores del cuerpo que desempeñan muchas funciones, como tú mismo lo decías, desde la salud, también desde la enfermedad, porque la enfermedad también el músculo empieza a hacer lo suyo, pero hay funciones que son muy importantes. Entonces, lo primero es entender, digamos, esa gran capacidad que tiene el músculo. Es un tejido que es altamente plástico, o sea, que es un tejido que es flexible, que desempeña un papel muy importante. Y podemos decir también que es el órgano más grande del cuerpo. Se dice que más o menos comprende del 40 al 50% de la masa corporal. Entonces, de ahí, digamos que ese músculo, ese sistema músculo-esquelético juega un papel muy importante en funciones, por ejemplo, como la contracción, en funciones como la elasticidad, en funciones como la locomoción, como el hecho de que tú te puedas sentar y tengas una estabilidad postural, por ejemplo, ¿sí? El músculo tiene funciones desde ese punto de vista y desde otro punto de vista también es como un reservorio de muchos nutrientes y eso permite entender cómo el músculo, que si tú recuerdas muy bien ahora en nuestro congreso que pasó, el que hicimos ahora en Puerto Vallarta, hablamos acerca de cómo entender ese músculo realmente como un órgano de salud, ¿no? Entonces, digamos que y como de manera introductoria, es importante entender qué es el músculo. Perfecto. Muy bien, maestra. Entonces, ¿cómo el profesional de la salud, ya sea médico, nutriólogo, fisioterapeuta, cómo es que se puede apoyar en este tema? Es decir, ¿qué tan importante es para nuestra consulta diaria el saber
la salud del músculo? Bien, bueno, esa es una pregunta que nos puede dar para estar hablando solamente de eso durante todo nuestro conversatorio, maestro, pero entendiendo lo que les acabo de decir, digamos, de las múltiples funciones que tiene el músculo, vamos a pensar dos escenarios. Entonces, un primer escenario es pensar el músculo desde esas funciones de la contracción, desde esas funciones de la elasticidad, de los que les decía anteriormente. Entonces, ahí vemos, digamos, la importancia de tener un tejido muscular sano. Si somos personas que no tenemos ninguna enfermedad y tenemos el gozo de no tener ninguna enfermedad crónica, pues obviamente el músculo ahí va a tener un papel. Pero vamos a verlo desde el escenario, por ejemplo, también de la enfermedad. Recordemos que el músculo es el responsable de muchas funciones que son metabólicas, funciones endocrinas, funciones paracrinas, funciones desde el punto de vista de la modulación de la resistencia a la insulina, la modulación de la respuesta inflamatoria, del mismo gasto energético. Entonces, cuando tenemos una pérdida de masa muscular, desde lo que sea, desde el momento que sea, bien sea voluntaria, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de eso, o involuntaria, precisamente por alguna situación con la que no contábamos, por ejemplo, una hospitalización. Pues claramente esa pérdida de masa muscular va a afectar la calidad de vida, pero también va a afectar la autonomía, va a afectar el rendimiento, va a afectar la tolerancia a los tratamientos y va a afectar la supervivencia de los pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, te respondo tu pregunta haciendo esa contextualización. Porque básicamente cuando una persona está enferma, y eso es a lo que nos vemos todo el tiempo, digamos los profesionales de la salud, estamos frente a personas enfermas. Muy pocas veces va a nuestra consulta una persona sana diciendo, oye, es que quiero aprender a comer bien. Normalmente y desafortunadamente siempre llegan a nuestra consulta las personas ya acudiendo a un tratamiento por una enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que esa pérdida de masa muscular, bajo cualquier enfermedad crónica a la que nos vemos, digamos, frente los profesionales de la salud, pensemos en una diabetes, pensemos en una enfermedad renal crónica, pensemos en la misma obesidad, pensemos en VIH, pensemos en cáncer, ¿sí? En cualquier enfermedad crónica. Pues esa pérdida de masa muscular en una enfermedad crónica es una pérdida de masa muscular progresiva y es progresiva con el tiempo. Pero resulta que ese grado de pérdida de masa muscular y esa tasa de disminución de esa masa muscular, digamos que varía según muchas condiciones y muchas, digamos, factores que pueden llegar a afectar ese músculo. La edad, por ejemplo, ¿sí? Los cambios hormonales, si el paciente está bien nutrido o si el paciente está desnutrido, si el paciente tiene una baja funcionalidad, si el paciente tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, progresiva, de respuesta inflamatoria, que pueda estar haciendo, que esté haciendo un estrés oxidativo, que es muy frecuente en enfermedades neurológicas, en enfermedades como cáncer, enfermedades como VIH. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno empieza a observar que existen realmente todas esas anormalidades de la masa muscular, pues tiene que evaluar cuál de estos factores que te acabo de decir están presentes, y si somos honestos, normalmente están presentes todos, ¿no? Entonces tenemos el paciente que puede ser una persona mayor, que de respuesta inflamatoria, que no está comiendo, que tiene una baja funcionalidad, y en la práctica clínica eso es lo que vemos. Entonces son múltiples factores de riesgo los que están haciendo que esa masa muscular esté baja y que finalmente pueden conducir a situaciones mucho más severas, como por ejemplo una sarcopenia o una. Entonces, la primera gran invitación que les quiero hacer a los profesionales de la salud que están conectados el día de hoy y que es muy importante, es el entender ese escenario tan importante de la sarcopenia, ese escenario tan importante de evaluar o de sospechar, por ejemplo, cuando una persona puede tener una disminuida, que se puede dar por muchas situaciones y que es muy fácil hoy día poder evaluarlo y poder determinar si una persona tiene baja masa muscular, si tiene baja fuerza muscular, si tiene sarcopenia. Entonces, esa es una primera gran invitación a los profesionales de la salud, y es que sospechemos de sarcopenia y vamos a hablar, bueno, empecé hablando de sarcopenia sin definir qué es sarcopenia. Digamos que la sarcopenia es ese desgaste muscular que es caracterizado por una pérdida progresiva y generalizada de la fuerza muscular, de la masa muscular y del rendimiento físico, ¿sí? Entonces, tú y yo somos nutriólogos y sabemos que muchas veces, digamos que la sarcopenia está muy ligada a la edad, ¿no? Entonces, una persona ya de edad avanzada, uno dice, bueno, pues es que ya la persona mayor tiene pérdida de fuerza muscular, tiene masa muscular por su edad. Pero muchas veces no sospechamos que la sarcopenia también se puede dar por
una situación determinada como es una enfermedad crónica. Entonces, cualquier persona que tenga, no sé, te pongo un ejemplo, 40 años, que tenga una enfermedad crónica como una diabetes, una EPOC, una enfermedad renal crónica, se debería sospechar una sarcopenia, ¿sí? Y para eso, pues, hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas formas de poder tamizar sarcopenia, pero sí es como, creo yo que para el profesional de la salud y los que están aquí, el hecho de poder hacer un diagnóstico oportuno de sarcopenia realmente nos conlleva a que haya una disminución en esos desenlaces clínicos adversos y sobre todo una progresión de la sarcopenia, que finalmente es lo que no queremos, por ejemplo, una progresión a fragilidad y a otro tipo de situaciones. Entonces, sí es importante, maestro, para responder tu pregunta, y creo que me extendí mucho más, pero hacer como esa concientización y ese llamado de atención a todos los que tenemos que ver con la atención de pacientes con enfermedades crónicas, de que estamos frente a una entidad que está presente, que cada día es más prevalente y que nos va a llevar a una cantidad de desenlaces clínicos no deseados si no la diagnosticamos a tiempo. Y obviamente cuando no hay un diagnóstico a tiempo, pues no hay una evaluación y no hay una intervención oportuna, y todo eso puede llevar a una cantidad de situaciones pues a las que no queremos someternos, ¿no? Muy bien, excelente abordaje en el que nos haces conciencia de que debemos, como profesionales del área de la salud, darle prioridad al tema del diagnóstico. Incluso yo quiero pensar que a lo mejor dentro de nuestra consulta, ya sea privada o pública, algo que tendremos que estar determinando es la masa muscular. Esa es una. La otra es que sabemos que si, por ejemplo, un paciente se encuentra en un proceso de alguna infección en proceso, también eso perjudica nuestra masa muscular, nuestra salud muscular, y después a veces se preguntan a los mismos pacientes, oye, me siento muy débil, ¿no? Muy débil al final durante su enfermedad, su infección, y es precisamente por la disminución y la fuerza muscular que va disminuyendo. Por eso después es que tanto los fisioterapeutas como los activadores físicos vayan retomando el tema de, otra vez, que ese paciente tenga la misma fuerza, la misma resistencia, o mejorar esa fuerza y resistencia muscular. Y bueno, ¿cómo fue que surge el gusto por este tema, maestra? ¿Cómo fue que te gustó el tema que estamos abordando, el de salud y el músculo? Sí, claro. No, mira, digamos que tengo la alegría de poder decir que pues tengo bastante años de experiencia en nutrición clínica. Como tú me lo mencionabas, son ya 28 años. Entonces, en la medida, maestro, en que, pues digamos, en que se va haciendo un abordaje mucho más profundo de lo que es la importancia de la intervención nutricional en el manejo de cualquier paciente, y cómo nosotros desde nuestro escenario como nutriólogos podemos intervenir de una manera muy efectiva en la recuperación del paciente, en los mejores desenlaces clínicos, en que cuando tú estás, por ejemplo, frente a cualquier paciente y tú dices, ok, puedo mejorar en ese paciente la masa muscular, y si mejoro en ese paciente la masa muscular, ¿qué voy a lograr? Pues que hayan menos complicaciones, que hayan menos riesgos de infección, como tú mismo lo decías, que hayan mejores desenlaces, por ejemplo, desde el punto de vista posoperatorio, que hayan menores tiempos de hospitalización, que haya una mejor funcionalidad. Y cuando hablo de funcionalidad, mira, ese es un tema que me apasiona, porque la funcionalidad es esa capacidad que tiene la persona para poder realizar las actividades de la vida diaria. Cuando no hay funcionalidad, pues eso conlleva una cantidad de situaciones que para el paciente y para su entorno y para su familia, para sus cuidadores, es un entorno muy complicado, ¿sí? O sea, y cuando se le mejora la calidad de vida al paciente a través de esa intervención nutricional, pues es un gusto y es una alegría. Entonces, digamos que parte de esa necesidad de poder ayudar al paciente, ¿sí? De poder ayudar al paciente, claro, nosotros tenemos un gran papel desde la nutrición, y es
hacer planes de cuidado nutricional efectivos, oportunos, para poder dar una solución a un problema nutricional adecuado. ¿Sí? Eso es una de nuestras grandes capacidades y nuestros grandes talentos, digamos, desde la nutrición. Pero resulta que no nos podemos quedar ahí, tenemos que pensar en otras intervenciones, ¿cierto? Que también sean efectivas, y creo que la intervención desde mejorar la masa muscular, pensando en que esa masa muscular tiene una cantidad de efectos positivos sobre la salud y también sobre la enfermedad, digamos, en la medida de hacer una intervención oportuna, pues eso me ha motivado mucho. Y claramente también, como tú lo mencionaste, pues son muchos años trabajando también con VIH, con las personas que viven con VIH, y realmente el entender cómo, en la medida en que mejoramos ese tejido muscular en esos pacientes, vamos a mejorar una cantidad de situaciones, digamos, desde el punto de vista de su calidad de vida, pues eso me motivó un montón, ¿no? Y también visto también desde el punto de vista no solamente del poder hacer un plan de cuidado nutricional que esté enfocado hacia mejorar la masa muscular, sino también desde la suplementación nutricional, que muchas veces también juega un papel muy importante cuando nos ponemos objetivos, y cuando nos proponemos objetivos terapéuticos, pues aquí la suplementación nutricional y el aporte que podamos dar a partir de la proteína y de las calorías también es fundamental, ¿no? Entonces, ha sido un manejo muy lindo a través digamos, de muchos años de experiencia, y que día a día, pues digamos, ese es un tema que se va abordando mucho más, que se va creciendo ese interés, y hay muchos más estudios de mucho más rigor científico, mucho más robustos, que nos permiten entender esa importancia, pues, de la masa muscular. Ya, por ejemplo, uno de los grandes escenarios desde los cuales se ha abordado esa importancia de la masa muscular es, por ejemplo, desde el tema del paciente con cáncer, ¿no? Entonces, ese paciente con cáncer, por ejemplo, que uno lo puede encontrar desde esos dos escenarios. El escenario, por ejemplo, la obesidad sarcopénica, es ese paciente que puede tener un exceso de masa grasa, pero con muy poca masa muscular. O el otro escenario, que es el escenario de la caquexia cancerosa, que es un escenario bastante, oscuro dentro de este paciente oncológico. Y cómo el mejorar la masa muscular y enfocar ese paciente hacia una mejor masa muscular, pues tiene una cantidad de implicaciones supremamente positivas, ¿sí? Y la implicación más grande, creo que uno de los beneficios más grandes que puede tener un paciente oncológico, en poderle, si no mejorar su masa muscular, porque eso puede llegar a ser un reto muy grande en el paciente oncológico, por lo menos permitir el mantenimiento de la masa muscular, que no haya ese deterioro tan severo a la masa muscular, y cómo eso afecta, primero, en mejorar su calidad de vida, pero también, por ejemplo, esa evidencia clínica que nos explica cómo hay más sobrevida en un paciente que tenga masa muscular adecuada, y hay una menor toxicidad a los tratamientos oncológicos, hablando en términos de quimioterapia y de radioterapia. Entonces, muchos estudios, apuntan a que un paciente un oncológico que tenga menos masa muscular es un paciente que hace más toxicidad a esos tratamientos antineoplásicos. Y cuando hablamos de toxicidad, hablamos de toxicidad que puede ser una toxicidad hematológica. O sea, por ejemplo, hacen trombocitopenias mucho más fácil, o leucopenias mucho más fácil, o una toxicidad gastrointestinal. Entonces, el paciente que vomita, que hace diarreas. Entonces, ¿qué sucede? Que es un paciente al cual terminan, pues digamos, suspendiéndole la quimioterapia por muchas razones. Eso provoca retrasos en el crecimiento, produce unos ajustes también que no son deseados en cuanto a la dosis y que impactan negativamente la supervivencia del paciente con cáncer, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar que esa toxicidad puede estar relacionada con la masa muscular? ¿Sí? Eso es algo que no lo sabíamos, y algo a lo cual, digamos, que en los últimos años se le da una importancia fundamental dentro del paciente oncológico. Entonces, todo eso me motiva tanto, el pensar cómo podemos intervenir de una forma tan efectiva, oportuna y eficaz a esos pacientes, y cómo podemos mejorarles tanto su calidad de vida. Hablando en términos, pues, de pacientes como VIH y cáncer, pero pues si nos ponemos a hablar de otros escenarios, seguramente también, pues aquí podríamos hablar de un montón de beneficios del paciente con enfermedad renal crónica, esos pacientes con desgaste proteico energético, esos pacientes con EPOC, que hacen sarcopenias de una manera tan frecuente y tan severa también, y cómo, pues, esa masa muscular realmente tiene
un objetivo tan grande y tan fundamental en esos pacientes. Eso me motivó. Entonces, eso me ha llevado a que si yo pudiera incluir dentro de mi presentación, esa larga presentación que tú hiciste, cuáles son mis pasiones, pues mis grandes pasiones son VIH, microbiota, masa muscular. O sea, esas son mis 3 pasiones en la vida. Muy bien, excelente maestra. Estás dando los puntos importantes de los retos que un nutricionista, que un nutriólogo debe de tener. Y recuerdo, ahorita escuchándote, recuerdo que pacientes, por ejemplo, que viven con diabetes, el tener una mejor masa muscular, tienen una mejor absorción y control de glucemia, control glicémico. Claro. También un paciente, por ejemplo, un geriátrico, el tener más masa muscular, sana, por decirlo, masa muscular recomendada, disminuye las fracturas de cadera, disminuye problemas de movilidad, y al tener masa muscular sana también aumenta las mejoras hormonas, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín de beneficios que a veces no lo decimos. Pensamos que ya lo sabe el paciente o que ya lo sabemos, pero hay que estarlo diciendo, caracteándolo. Entonces, ¿cuáles han sido los grandes retos? ¿Cuáles van a ser los grandes retos que debemos enfrentar nosotros como profesionales para poder llevar a cabo este proceso, digamos? Así que digo otra vez la pregunta. Creo que como que se corta tantito, pero sí, adelante. Está un poquito cortada. Sí, adelante. Mira, maestro, aquí eso, permíteme, agradecerte eso que acabas de decir, porque fíjate que así como lo pensamos en el escenario, por ejemplo, el paciente oncológico, que no se piensa que muchas veces esa toxicidad, la quimioterapia, la radio puede estar, muy ligada a una baja masa muscular, tampoco se piensa en el paciente diabetes, ¿sí? Entonces resulta que el músculo es más o menos el encargado de metabolizar, se dice que del 80 al 85% de la glucosa en el cuerpo. O sea, es muy complicado que un paciente que tenga diabetes y que no tenga masa muscular se controle desde el punto de vista metabólico y glucémico. Eso es muy importante el entenderlo, y muchas veces nos vemos como de frente a esos pacientes diabéticos que están en sobrepeso. Entonces llegan a nuestra consulta con sobrepeso y llegan a nuestra consulta con obesidad. Entonces, por ese hecho, a veces no consideramos que es un paciente que puede tener baja masa muscular. Y afortunadamente agradezco mucho a ese consenso que salió de la EASO y de ESPEN hace 2 años, en el 2022, donde sale el consenso de obesidad sarcopénica, ¿sí? Y por fin nos dan unos lineamientos y por fin nos dan nos abren un poco el panorama y el horizonte, digamos, a los cuales se les tiene que evaluar sí o sí la masa muscular. Yo les aseguro a ustedes que muchos de esos pacientes que les llegan a su consulta no están teniendo no tienen una masa muscular óptima, y por eso también es la razón por la cual esos pacientes no va a poderse controlar de una manera efectiva como quisiéramos. Entonces, gracias por eso, porque sí, digamos, desde el escenario de la diabetes también hay un gran camino y hay una gran oportunidad, digo yo también, para poder intervenir y actuar de una manera oportuna. Con respecto a tu pregunta de los grandes retos, yo creo que son muchísimos. Uno de los grandes retos, y creo que es las nutricionistas y los nutricionistas que me están escuchando van a coincidir conmigo, y es cómo diagnosticamos, ¿sí?, en los grandes en el mundo y en las guías clínicas. Entonces nos están diciendo, bueno, pero es que hay que hacer resonancia, hay que hacer densitometrías, hay que hacer bioimpedancia, ¿cierto? Hay que hacer ecografías musculares. Estamos en Latinoamérica y aquí nuestra realidad es otra, ¿cierto? Nuestra realidad es que pues tenemos que valernos de lo que tenemos, ¿sí? Y lo que tenemos básicamente es, si nos va bien, algunas nutriólogas o nutriólogos van a tener un InBody, si nos va muy bien. En la media podemos tener una bioimpedancia que nos va a permitir, pero créeme que la gran mayoría tienen una báscula y tienen su dinamómetro y tienen quizás una cinta métrica y un iPad. Entonces creo que uno de los grandes retos es el poder, tener un buen diagnóstico, o cómo podemos hacer un buen diagnóstico de esa pérdida de masa muscular. Y creo que aquí una de las herramientas que tenemos y que vamos a tener toda la vida es la antropometría, ¿sí? Pero aquí hay un reto mucho más grande, y es cómo nos ponemos todos de acuerdo, y usted, maestro Ledesma, me va a ayudar un poco también con esto, que usted es un gran experto.
Y es como nos ponemos de acuerdo en poder hacer unas buenas mediciones y las mejores mediciones para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces te voy a decir, bueno, ok, la circunferencia de la pantorrilla, ¿dónde la tomamos? ¿Cómo la tomamos? Entonces resulta que la pantorrilla tiene un bulbo, que es la parte más prominente, ¿cierto? De esa pantorrilla, y es ahí donde debemos tomarla. Pero exactamente el punto, ¿cómo tomamos la circunferencia del brazo? Para hacer una circunferencia media del brazo, el perímetro del brazo, entonces entre el acromio, en el codo, en qué momento. Y fíjate que a pesar de que todos los años, toda la vida, durante todos los años hemos utilizado la antropometría, no nos hemos podido poner de acuerdo entre nosotros de cómo hacer unas buenas mediciones. Y gracias, digamos, a estos nuevos herramientas como los cursos de ISAC, ¿cierto? Creo que ha sido una buena manera para que podamos hacer un mejor y un buen diagnóstico de esa masa muscular, y eso es algo que deberíamos hacerlo todo, ¿cierto? Y es el poder capacitarnos con ese tipo de herramientas para poder lograr hacer un buen diagnóstico. Yo soy de las que pienso no solamente, digamos aquí que estamos hablando de enfermedades como cáncer, VIH, sino en cualquier enfermedad. Si tú no tienes un buen diagnóstico, si tú no diagnosticas, si tú no evalúas y si tú no diagnosticas bien, tú no vas a poder tener una buena intervención, porque es que la intervención nutricional, digamos, surge de hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Un segundo gran reto, por ejemplo, es el poder hacer una educación y una comunicación nutricional efectiva con él. O sea, si tú al paciente le hablas, le explicas, le dices cuál es esa condición, por qué es importante el tener una buena masa muscular, cuáles son esos recursos que podemos tener a mano para poder optimizar, mejorar o mantener esa masa muscular. Creo que de ahí pueden surgir muy buenos resultados, pero a veces nos enfocamos en otras cosas, ¿cierto? Y como que no tenemos una comunicación a veces empática con el paciente, y eso también dificulta mucho el tener unos buenos resultados, ¿cierto? O bien sea con el paciente, o si es una persona mayor, por ejemplo, con su cuidador, con el familiar, el explicarles por qué es importante que se adhieran a un plan de cuidado nutricional, por qué es importante la suplementación. Eso hablándolo desde la enfermedad, pero también quiero colocarlo en el escenario, maestro, desde la salud, ¿sí? Y es ese gran reto que tenemos de poder, yo ya pasé hace mucho tiempo por esta edad, pero el cómo poder hasta los 25, entender cómo hasta los 25 años es esa época en la cual es el momento de formar masa muscular, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa gran labor también con nuestra juventud, con los niños, con los adolescentes, de poder optimizarles ese aporte de proteína, no solamente proteína, sino de nutrientes, de una alimentación balanceada, de una alimentación sana, que permita poder formar esa adecuada masa muscular, que es hasta los 25 años. Fíjate que a los 25 años a los 40 años es el momento de mantener la masa, y después de los 40 años es el momento de minimizar la pérdida. Y eso es un reto. Es un reto porque según el momento en el cual estemos, en el grupo poblacional que estemos, pues tenemos que cuidar y tenemos que enfocar nuestra alimentación hasta lograr esos objetivos en cuanto bien sea al mantenimiento, a la formación o al minimizar la pérdida. Son 3 escenarios diferentes, pero es un gran reto. Porque fíjate que, por ejemplo, no sé si ha sucedido o si te ha sucedido, que uno a veces ve como 2 escenarios. Una persona de 80 años y la puede ver incluso en un gimnasio. Yo me he encontrado con personas mayores haciendo ejercicio, trotando. Acá tengo un parque muy cerca y veo personas mayores trotando y yo digo, wow. Y puede llegarme a mi consulta una persona de la misma edad en silla de ruedas, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué es lo que ha hecho que esa persona esté trotando y tenga de alguna manera una vida todavía tan saludable a esa misma edad, y qué hace que esta persona esté en una silla de ruedas? Pues seguramente son muchos factores los que influyen, pero créeme que la nutrición y el ejercicio como ejes fundamentales dentro de ese mantenimiento de esa masa muscular, pues son fundamentales. Entonces es la educación, es el poder transmitir esa educación nutricional de una manera efectiva, clara, y lograr empatía con el paciente, que eso es un reto que siempre vamos a tener de frente, y creo que es una de las cosas más importantes que como profesionales en salud, no solamente en la nutrición, sino los médicos, los enfermeros, los psicólogos, bueno, tenemos enfrente, ¿no? Excelente mensaje, excelente, muy buena recomendaciones, maestra. Para irnos despidiendo, me gustaría que nos platiques poquito lo del evento, cosa que se me acuerdo, el evento del 27 de julio. De microbiota. Ahora sí que nomás como anuncio para que vean los compañeros, que vean los que andan ahí por Cuernavaca, me imagino que por ahí va a ser.
nada más como parte de la despedida para que los animes. Muchas gracias, maestro. Sí, pues mira, hemos estado haciendo unos eventos muy lindos con respecto, y esto nos ha permitido, digamos que avanzar en una cantidad de actividades pensando y en contemplar y en abarcar un poco más de población ahora pues aquí en México, ¿no? Entonces ya tuvimos ahora el mes pasado, en mayo, hace 2 meses, nuestro tercer Summit de microbiota, y realmente vemos tanto ese interés de la comunidad científica, tanto médicos como nutricionistas, en este tema, que eso nos ha dado para poder hacer estos eventos. Entonces, el próximo 26 de julio vamos a estar, es el viernes 26 de julio, vamos a estar en Cuernavaca llevando a cabo unos pequeños eventos que los hemos denominado desayunos con el experto. Entonces, en Cuernavaca vamos a estar con 3 expertos maravillosos, la doctora Ana Burguete, el doctor Juan Carlos Ayala, que están haciendo investigaciones en microbiota. Vamos a hablar sobre alteraciones metabólicas y microbiota, vamos a hablar sobre la microbiota en las etapas de la vida. Y vamos a tener también a nuestro gran amigo de la casa, el doctor Eri Ayala, que es también un gran investigador que nos va a hablar acerca de esas interacciones farmacológicas y cómo tiene sus implicaciones sobre la microbiota. Entonces, súper invitados todos. Lo vamos a hacer también en forma híbrida, es decir, que las personas que estén en otros países, sé que hay personas de Colombia, de Latinoamérica, incluso de otros estados de México que nos quieran acompañar de manera híbrida, pues simplemente es que ingresen a la página www.microbiotasummit.com y ahí van a encontrar la información, se van a poder registrar y bueno, súper bienvenidos todos porque estamos en un objetivo muy grande y es posicionar y poder dar a conocer esa importancia a la microbiota también en la salud y en la enfermedad. Excelente. Voy a poner aquí de una vez, es microbiotasummit.com, ¿verdad? Sí, www.microbiotasummit.com. Ajá. Ok, a ver, así, microbiota summit. Perfecto. Ajá. Muy bien, pues ahí está la información, ¿verdad? ¿Dónde va a ser la sede? En Cuernavaca, en Hotel Fiesta Inn, Cuernavaca. En el Hotel Fiesta Inn, en Cuernavaca, sí, Ajá, ahí va a ser. Sí. Y bueno, la idea es poder continuar todos los meses haciendo este tipo de actividades. Entonces, pues si Dios nos da vida, en agosto vamos para Puebla, en septiembre Guadalajara o Querétaro. Bueno, vamos a estar haciendo unos tours bien bonitos por todo. Y en Morelia también, allá nos vemos, maestro, claro que sí. Seguro allá vamos a estar en noviembre, si Dios permite. Sí, claro, es un tema bastante importante. Yo desde que egresé, o sea, ya pasó 10, 11 años y me hubiera encantado saber de lo que sabemos ahorita de microbiota, sobre todo para la atención en pacientes crónicos. En mi caso, que es un tema que me gusta. Muy bien, pues muchas gracias, maestra, por la invitación, por invitarnos a este gran evento, estos grandes eventos híbridos, y nos vemos entonces pronto. Gracias por toda la información que nos acabas de regalar y estamos al pendiente. Chao, chao. Gracias, maestro, gracias por esa invitación. Maravilloso. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Bye.